Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Bienvenidos a Entre Washington y México, el podcast. Como ocurre en ocasiones excepcionales, el gobierno mexicano se anota victorias judiciales en Estados Unidos en contra de quienes forman parte de la barbarie que vivimos en México de manera indirecta. Me refiero a los fabricantes de armas. Y es que por primera vez en la historia de nuestro país y la relación bilateral, una Corte Federal de Apelaciones, la del primer distrito en el estado de Massachusetts, abrió la posibilidad de que siga adelante la demanda de nuestro país en contra de los fabricantes de armas en Estados Unidos. Y para hablar en detalle de esto, le agradezco muchísimo, y está de vuelta entre Washington y México, a Alejandro Celorio Alcántara, el asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Alejandro, muchísimas gracias. Qué gusto saludarte, Jesús. Muchas gracias por estar siempre al pendiente de este caso, que es importantísimo para todas las personas mexicanas, tanto en México como en Estados Unidos. A ver, para que lo podamos digerir todos los ciudadanos de a pie, ¿qué fue lo que ocurrió en esta Corte de Apelaciones en Massachusetts? ¿Cuál es su fallo? Pues ustedes recordarán que en el verano de 2021 el gobierno de México presentó una demanda contra 8 empresas que fabrican y distribuyen armas. Nosotros señalamos que la forma como comercian estas armas de manera negligente y descuidada facilita su tráfico ilícito a México. Un año y medio después, el juez federal que lleva el caso desechó la demanda bajo el argumento de que las empresas gozan de inmunidad que les otorga una ley. Se le conoce como placa, que les otorga inmunidades contra demandas civiles por daños, como la que presentó el gobierno de México. El día de ayer, después de que el gobierno de México apeló esta decisión de la Corte de Apelaciones del primer circuito, por unanimidad, los 3 jueces de este panel de apelaciones establecieron que si bien esta ley de inmunidades aplica al caso y sí protege a las empresas, hay una excepción contenida en esta ley de inmunidades que invoca el gobierno de México y que nos permite, y eso es lo que dice la Corte de Apelaciones, que ahora inicie ya el juicio en el fondo del tema, en sus méritos. Es decir, le dice al juez federal que había desechado la demanda: tu decisión fue errónea, tienes que permitir que avance el caso. Y esa es la gran victoria. Es una victoria inédita. Nunca un gobierno extranjero había demandado a la industria de las armas, mucho menos había superado la ley de inmunidades, y ahora entramos en una etapa en la que podremos ya en el juicio ordinario civil presentar pruebas y obtener pruebas de la industria de las armas. Pongo un ejemplo breve. Podremos preguntarle a las empresas de las armas: ¿qué tanto sabes del destino final y del usuario final de tus armas en México? ¿O por qué no hiciste algo para evitar que esas armas acabaran en México? Estamos muy contentos de esta victoria y bueno, listos para lo que viene. Ahora, Alejandro, sin duda es mérito tuyo y de todo el equipo de abogados de la Secretaría de Relaciones Exteriores esto que se logró en la Corte de Apelaciones. Antes de entrar en las avenidas que tienen todavía los demandados, te quisiera preguntar, el gobierno mexicano en la petición original busca pues una compensación por todos los daños, las pérdidas de vidas humanas en nuestro país que están relacionadas con las armas que usa el crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país, armas fabricadas en Estados Unidos, una compensación de $15 mil millones. ¿Sigue siendo este monto el adecuado o va a subir o en qué estamos? Así es, Jesús, un componente, además de pedir que modifiquen sus prácticas comerciales y que dejen de vender a prestanombres,
México pide una compensación. Habrá una etapa dentro del juicio ya obteniendo una sentencia favorable para determinar y cuantificar los daños. Nosotros establecemos que los daños sufridos por el gobierno de México ascenderían hasta 15,000 millones de dólares, 5 o 6% del Producto Interno Bruto. Esto puede cambiar, porque si tenemos un Producto Interno Bruto más grande, pues el monto será superior o puede disminuir dependiendo de lo que se logre ya en el juicio. Pero aquí lo importante es que en la etapa ya de cuantificación de los daños, pues nosotros vamos a tener evidencia suficiente para demostrar, y lo establece la Corte de Apelaciones, o sea, no nos da la razón todavía, pero reconoce que nosotros podríamos probar que el gobierno de México incurre en un gasto, sufre daños directos con este gasto, es decir, tanto en vidas humanas, lesionados, personas que han sufrido algún trastorno mental por la violencia armada, infraestructura, vehículos, como indirectos, dejar de percibir impuestos de los turistas que no vienen a México cada vez que hay una declaración de alerta de viaje en la zona de violencia armada. Entonces, en la parte del juicio, cuando ya tengamos una sentencia favorable y se cuantifique el daño, si bien podríamos alcanzar una cifra de ese tamaño y esperemos que la Corte ordene a las empresas resarzan a México el daño sufrido con una cantidad de esta magnitud. Ahora bien, esta famosa Acta de Protección al Comercio Legal de las Armas, la placa, como la podríamos pronunciar por sus siglas en inglés, lo que ustedes lograron fue que la Corte de Apelaciones dijera, a ver, sí puede desde el extranjero un gobierno demandar a las empresas que fabrican armas de Estados Unidos, porque lo que se entendía con esta placa era que bajo su sombra se sentían inmunes ante cualquier situación de pérdidas humanas, directa o indirectamente, estos armeros. ¿Es correcto? Efectivamente. No solo la Corte de Apelaciones reconoce, y yo no tengo conocimiento que una Corte de Apelaciones haya permitido avanzar en el juicio contra la industria de las armas, ya sean gobiernos o particulares. Y aquí lo relevante es la excepción que reconoce la Corte de Apelaciones, que se refiere a que las empresas demandadas, según la Corte de Apelaciones, podrían estar ayudando e instigando el tráfico ilícito de armas. Y ese es precisamente nuestro argumento principal, que estas empresas, al distribuirle, al venderle a prestanombres y no hacer algo para modificarlo, para evitarlo, está facilitando su tráfico hacia México. Entonces, ya vamos reduciendo la discusión a qué tanto sabes y por qué no hiciste algo para evitarlo. Y eso se vuelve una gran victoria y precedente para la acción de México y la que pudieran tomar otros países, Jesús. Exactamente. Otros países quizás estén interesados en iniciar acciones similares a la de. Ahora bien, Alejandro, esto no es la última palabra en este pleito judicial. Los demandados, las empresas, tienen otras avenidas y entiendo que una de esas es acudir a la misma corte para que sea el Pleno quien revise la situación. ¿Nos lo podrías explicar ahora sí que con palitos y monedas para entenderlo y poderlo digerir? Claro que sí. Claro que sí. La decisión de esta a favor de México, de sus argumentos, la toma un panel de 3 jueces. La Corte de Apelaciones, si no me equivoco, está conformada por 15 jueces que podrían revisar en banc, es el término, es decir, en pleno, esta decisión y la podrían revertir o confirmar. Las demandadas tienen 14 días para presentar esta solicitud de revisión. ¿Qué puede pasar además de esto? Las demandadas pueden presentarle el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos y la Corte Suprema no la toma de inmediato, tiene que evaluar si la solicitud tiene mérito o es de interés para el desarrollo del derecho en los Estados Unidos. Esa ha sido la práctica de la Suprema Corte. Si la Suprema Corte toma el caso, son 90 días para que las demandadas lo presenten, pues enfrentaríamos un litigio ante la Suprema Corte de Justicia. Ya nos estamos preparando, no vaya a ser,
¿no? Estamos preparando el escenario. Por aquello Ah, de no me olvides. exacto. No, además, el éxito de esta acción legal es que hemos estado preparándonos y anticipando los movimientos de las demandadas. Si se queda firme, Jesús, es decir, la Corte de Apelaciones decida no revisarla en pleno, ni la Suprema Corte decida traer el caso, ya estamos en un escenario de inicio del juicio, en toda la forma, ante el juez de distrito, con testimonios, producción de evidencia, hay que determinar si es conjurado o no. O sea, como los que vemos en la tele, ¿no? Y hemos tenido experiencia, tú, Jesús, mucho más que yo, de juicios en los Estados Unidos, donde cada parte presenta su evidencia y su testimonio, y ahí ya empezaremos a ver los resultados de esta acción. Porque cuando veamos que las empresas nos cuenten, bueno, pues en realidad sí sé que tal tienda en Laredo o tal tienda en Tucson, Arizona, es de donde provienen la mayoría de las armas que llegan a México. La siguiente pregunta va a ser, ¿y por qué no hiciste algo para evitarlo, no? Esa es la victoria. O sea, son muchas victorias y la victoria última va a ser lograr que cambie la política comercial de estas empresas y por supuesto que haya un resarcimiento al daño. Pero antes de eso vamos a tener varias victorias como la que vimos el día de ayer. Ahora, tú sabes que el papel de los medios de comunicación es cuestionar todos los ángulos de una historia. Aun cuando, y no quiero ensombrecer esta victoria que te has llevado junto con tu equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y los abogados en Estados Unidos, pero no es una historia cantada todavía, y en caso, digamos, hipotéticamente que llegara a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, se ve muy complicado. ¿Y por qué lo digo? Por la integración de los 9 jueces que hay. 6 comulgan abiertamente con la política de la venta, portación y hasta uso de armas. Y pese a las masacres que ocurren de manera tan constante y lamentablemente en los Estados Unidos, ni el Congreso ni los jueces han tratado de hacer algo. ¿Cuál sería la mejor estrategia para México, judicialmente en Estados Unidos, en caso de llegar a esa última instancia? En definitiva, nosotros redoblaríamos en nuestro argumento de que hay prueba y que nosotros podemos probar en juicio que las empresas saben, tienen que saber que sus armas llegan a México y no hacen algo para remediarlo. Es decir, insistiríamos en la negligencia. Ahora, una parte adicional en la estrategia, Jesús. Como sabemos que la Suprema Corte es un reto mayúsculo y nos estamos preparando y puede demorar mucho, tenemos una segunda demanda en Arizona contra Sí, 5 puntos de venta. la alternativa, sí, eso te lo digo. 22 de febrero es la audiencia, es otro circuito, el noveno circuito. Así es que estamos anticipando los movimientos y la Suprema Corte, pues al final es una corte de derecho y se tendrán que apegar al derecho. Siempre hay alguna noción política o de realidad social, pero el derecho es el derecho y la ley establece muy claro, ya hay una ley que prohíbe el tráfico ilícito de armas. Entonces, cuando estamos hablando que la Corte de Apelaciones señala que no son inmunes porque ayudan e instigan el tráfico ilícito de armas, tenemos una ley federal que prohíbe el tráfico ilícito, pues esperaríamos que la Suprema Corte tome esos elementos para determinar que efectivamente nuestro juicio puede avanzar. Ahora, mencionabas algo y aquí yo voy a establecer un punto. Porque he participado como reportero, tecleador en eventos que tienen que ver con las ferias de armas y todo lo que hay en Estados Unidos. Y es muy lógico que con toda alevosía y ventaja los fabricantes de armas tienen productos que pareciera están diseñados justo para el estilo de los narcos mexicanos. A esto te referías, ¿verdad? Cuando hablas de que, pues, que se hacen tarugos. Efectivamente. Y no solo el tipo de arma. Nosotros estamos muy interesados en conocer sus decisiones de distribución. Pongo un ejemplo. Las empresas a las que estamos demandando. ¿En qué determina si mandan más armas a Kentucky o más armas a sur de Texas? O determinadas armas promocionarlas más en Arizona y menos en Illinois. O sea, esas decisiones comerciales, y el antecedente que tenemos es el litigio contra la industria tabacalera. Recuerden que se llegó a un arreglo judicial cuando se empezó a obtener o a desvelar las evidencias. O sea, ¿qué tanto sabía la industria
en su tabacalera del daño que causaban los cigarrillos y aún así la seguían promoviendo y publicitando como algo que era pues cool, ¿no? Fumar. Es lo mismo con las armas. Hay que preguntarle a la industria de las armas, tus decisiones comerciales, el diseño de tus armas para hacerlas más ligeras, más potentes, ponerle una mirilla telescópica, ¿con base en qué? ¿En el consumo en los Estados Unidos o las necesidades de tus consumidores en México que se están enfrentando unos a otros? Y para Entonces, colmo, produce armas de estas que estás mencionando con cachas al estilo de los gustos de los narcos mexicanos. Sí, ¿Nos sin duda. puedes dar un ejemplo de lo que estoy hablando? Claro que sí. Presentamos nosotros en la demanda inicial, en nuestro escrito inicial, fotografías de un arma, por ejemplo, con cachas de oro, con alusión a Emiliano Zapata, y decía, más vale morir de pie que vivir arrodillado. Lo que nos preguntamos es, ¿qué tantos consumidores habrá en Estados Unidos para este tipo de... Y que conozcan el lema de Zapata. Exacto. O sea, no sé, por lo que conozco, la realidad es que quienes compran armas en Estados Unidos pues tampoco están muy contentos con México. Entonces, no creo que compren que digan de Zapata. Y así hay muchas, muchas con distintivos aztecas y demás. Entonces, ¿qué están haciendo la industria de las armas en el diseño de su producto? Lo hacen para publicitarse en México, porque si uno entra a las páginas de internet de estas compañías, uno puede acceder y puede decir, oye, me gusta esta arma, vete a comprar 5, 6. Eso es lo que vamos a lograr ver en la producción de evidencia, ya en el inicio. Ahora, desde que presentaron la demanda, pues ha pasado el tiempo, la economía sigue creciendo. ¿En cuánto calculan en la Secretaría de Relaciones Exteriores las ganancias que obtienen los fabricantes de armas demandados por este armamento y municiones que llegan a nuestro país, Alejandro? Alrededor de 270 millones de dólares al año. Es una cifra que incluso me parece que lo retoma la Corte de Apelaciones. Quizás es algo marginal con el número por el ingreso que reciben o logran en los Estados Unidos, pero es sin duda un ingreso adicional que no deberían de tener. Pero además es un cálculo no preciso. Sí, no, es un cálculo. Aquí nosotros también será parte seguramente del juicio de preguntarle, a ver, ¿cuánto produjiste el año pasado y cuántas de tus armas están en Estados Unidos? ¿Y cuántas están en México? Sí, ¿y cuál es el cálculo de estas que llegan a México? Hay el cálculo más conservador habla de 200,000, 220,000 armas que cruzan de manera ilícita cada año. Es muy difícil porque es un tráfico ilícito, pero se hace un poco una proporción entre el número de armas producidas y el número de licencias que existen en los Estados Unidos y el número de armas que circulan en los Estados Unidos. Pero me parece que sí es un cálculo conservador hablar de 220,000 armas que ingresan a nuestro país, porque hay que recordar que el crimen organizado, no, algunas las coleccionará, pero las otras las utiliza y compra otra y otra y otra. Ahora, nos quedan 2 minutos, Alejandro, pero me gustaría que en estos 2 minutos nos contaras más o menos y a grandes rasgos qué va a ocurrir en la audiencia del 22 de febrero, la otra demanda que está en Arizona. En esa audiencia es la inicial. Nosotros vamos a presentar nuestros argumentos. Hay un argumento novedoso y que nos va a ayudar esta decisión de la Corte de Apelaciones. Nosotros señalamos que las empresas a las que estamos demandando, tiendas en Arizona, saben que el crimen organizado les está comprando sus productos. Eso nos hacemos entonces referencia a la ley contra el crimen organizado, en sus siglas en inglés, RICO. Entonces vamos a presentar nosotros nuestra evidencia y las empresas, a las tiendas que demandamos, seguramente van a pedir que se deseche la demanda por esta ley de impunidades. Entonces va a ser interesantísimo traer a colación lo que dijo la Corte de Apelaciones en Boston, ahora en el caso de Tucson. Cuando acabe la audiencia, la jueza podrá hacer preguntas a las partes, tendrá todos los elementos para analizar y después decidir si desecha la demanda o permite que proceda. Es decir, todavía nos queda mucho a los mexicanos representados por ustedes en esta disputa
judicial en los Estados Unidos contra los armeros que saben lo que venden, lo que se trafica de manera ilegal y que simplemente voltean la cara ante la barbarie que vivimos en México. ¿Correcto? Efectivamente, le das al clavo y seguiremos nosotros trabajando y agradecidos con personas como ustedes, profesionistas, que le dan difusión a este tema. Alejandro Celorio Alcántara, el abogado nuestro en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias por estos minutos en Entre Washington y México, el podcast. Y seguiremos hablando del tema porque va para largo. Gracias. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Quien no lee, no aprende y no viaja a los lugares más recónditos del planeta. Por lo menos eso es lo que le hemos aprendido a Fernanda Álvarez, que con lo más importante es leer cada semana aquí en Entre Washington y México. Pareciera que nos pone una alfombra voladora y nos lleva a lugares tan hermosos que cada vez nos hace un poquito más sabios. Bueno, tal vez a ustedes, a mí ya la vejez no me deja avanzar un poco más allá. Mi querida Fer, gracias por estar aquí entre Washington y México. Hola, querido Jesús, gracias por invitarme. Oye, no, ¿qué es eso de vejez? Al contrario, la lectura nos mantiene vivos y juveniles, eso es lo que tiene. Sí, pero ya cuando tenemos el coco de piedra... No, para nada. Pero vengo con, ahora que decías de viajes, yo creo que va a ser un viaje muy emocional, es decir, hay llanto de por medio porque es inevitable, y otro viaje que sí va entre risas. Entonces traje como este mix para que tampoco creo que los voy a deprimir en esta... Empezamos con el de llanto y luego lo compensamos con el de risas, ¿te parece? Me parece perfecto. Pues mira, aprovechando que el premio Alfaguara de este año se lo llevó Sergio del Molino, un escritor español, con su novela Los Alemanes, que ya tendremos oportunidad de leerlo cuando salga. Recordé una novela de él, autobiográfica, que sí me hizo llorar mucho. Se llama La Hora Violeta. En realidad la trama no es lo que importa, porque esa no tiene salida, ahorita les cuento cuál es, sino la manera en la cual la cuenta, que por supuesto que hay mucha emoción, porque es inevitable, pero también hay mucha manera de afrontar el duelo que yo creería que inevitablemente se queda con nosotros. Es decir, no es un libro que uno pueda tener en un buró y sin embargo con los años, porque lo leí hace muchos años, es un libro que me sigue manteniendo con una sensación entre nostalgia pero también luminosa, y es la historia de Pablo, del hijo de Sergio, que tenía leucemia y lamentablemente no pudo sobrevivirla. Entonces es este tránsito, es una novela corta, pero en la cual esa catarsis está muy bien trabajada, ¿no? Es decir, por supuesto que uno llora, pero no se la pasa en cada página llorando, que también es una diferencia, ¿no? No es una catarsis que hace el autor, sino un duelo constante donde la muerte la voltea para saber que va a ser una ausencia, pero una ausencia luminosa a lo largo de su vida. Y las risas, porque de duelos este año no quiero hablar. Ay, mi querido, ¿qué te digo yo? Pero sí te entiendo. La de la risa es una autora irlandesa que se llama Louise Nealon. Es una primera novela que se titula Copo de Nieve, que la publica ADN, y ella cuenta en algunas entrevistas que esta historia la imaginó a partir de sus 18 años, ¿no? A ella le interesan mucho los sueños, un poco borgiano, ¿no? Del sueño que sueña el soñado, que a la vez es soñado. Y es una historia divertida porque es la historia de Debbie, una chica que vive en el campo, tiene una granja lechera, vive con su madre, Maeve, que tiene un novio muchos años menor que ella. De hecho, el novio, que se llama James, es más cercano a la edad de Debbie que a la edad de Maeve, que vive un poco en el alcoholismo y un poco desviada del mundo real. Es una mujer complicada pero enternecedora. Y su tío Billy, que vive en la caravana ahí al lado de la granja, que también es como un filósofo empírico, ¿no? Que le ha enseñado parte del mundo, pero claro, es un universo que tiene que competir con su ahora próxima realidad, que es estudiar en el colegio Trinity College de Dublín. Y pues claro, ella pues desentona en todo momento con esta otra juventud que se está gestando, ¿no? Que viene de la ciudad, que tienen otro contexto, y la manera en la cual David
constantemente está contrastando su vida es a través del humor, porque ella es súper franca, es muy directa, entonces tiene unas reacciones frente a las respuestas de los otros muy divertida y muy enternecedora también, ¿no? Entonces vamos viendo a lo largo de la lectura cómo ella pues va aprendiendo a convivir en estos dos mundos, cómo su mundo familiar de alguna manera también se está trastocando, ¿no? Por su ausencia, porque ya no lo empieza a ver tan natural como lo vio en un principio, y cómo empieza a volverse cosmopolita, muy entre comillas, en este Dublín, en esta ciudad en la cual pues Debbie no estaba acostumbrada. Entonces una novela fresca, ¿no? Porque no te esperas a personajes que contesten así, ¿no? Tan a la primera, tan de la víscera, ¿no? Pero que están muy bien construidos, y es una novela que te deja con una sonrisa al final de cuentas. Me llamó la atención algo que mencionas de esta viñeta que nos presentas, es ese filósofo empírico, y me parece que todas las familias tenemos a alguien así, ¿no? Pues sí, porque además vive en un mundo pues que a nosotros como citadinos, ¿no? La mayoría pues nos parece raro, ¿no? Pero que sabe perfecto de filosofía griega, conoce las estrellas, se inventa mundos para desentrañar, o lenguajes para desentrañar el mundo en el que vive de una manera mucho más singular, ¿no? De la que uno podría suponer, y a veces menos complicada también de los que estamos como en otro mundo, en otra, o que vivimos en una ciudad mucho más atropellada. O en otro planeta. O en otro planeta, claro, podemos resignificar lo que se nos presenta día a día, ¿no? Y eso también le da otra frescura que también lo vuelve un personaje muy, muy importante en la novela. Mi querida Fer, como siempre, muchísimas gracias por lo más importante es leer, porque este podcast, sin ti y sin los libros, no podría existir. Muchas gracias a ti, Jesús, como siempre es un gusto platicar de ellos. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y bueno, Pucha Play y Gonzalo Lira Galván acaban de llegar en su troncomóvil, tranquilos, sin prisa. Ya estamos acostumbrados a que ya no llegue quemando llanta, y queremos que nos cuente las recomendaciones de esta semana, mi querido Gonzalo. Jesús, obviamente siempre un gusto platicar con ustedes, y esta vez un tema que creo que ha sido reflejado muchas veces en el cine, por lo tanto no me voy a quedar con una, sino que les voy a aventar una semana más doble recomendación. Bueno, la semana pasada o en semanas pasadas incluso llegamos hasta la triple recomendación, pero ahora vamos con doble recomendación porque hay un par de películas y me parece interesante el género en el que se inscriben estas dos películas, que hablan sobre el gran negocio de las armas, el gran negocio que representan para quienes están involucrados como particulares, como para quienes están involucrados como gobierno, ¿no? Y la primera que yo recomendaría es una película del 2005 que se llama Hombre Peligroso, o Lord of War, que es el título original en inglés, protagonizada por Nicolas Cage, dirigida por Andrew Niccol, y que está inspirada en una historia real, la persecución de un agente de la Interpol a Yuri Orlov, que era un migrante ucraniano que empezó en los años 80 a mover armas, hasta que esto ya décadas después, en los años 90, se convirtió en una locura en la cual llegó a tener relaciones pues incluso con líderes africanos. Con el final de la Guerra Fría le dio todavía más poder, y creo que lo que es interesante de esta película que protagoniza Nicolas Cage junto con Jared Leto, que además lo decía lo del género porque pues está más inscrita hacia la comedia, es que nos muestra a través precisamente del humor el absurdo de este negocio, ¿no? Cómo estos personajes se convierten en rockstars, en estrellas de rock, que pierden completamente no solo las dimensiones del negocio que están manejando, sino las dimensiones sobre todo de las consecuencias de estos negocios, ¿no? Cómo pueden estar plantados en países que están completamente destruidos, cuyo tejido social ya es inexistente, y ellos lo único que les sigue importando es ver por dónde van a seguir metiendo armas y obteniendo a cambio dinero. Y además creo que es una de las últimas actuaciones interesantes de Nicolas Cage
a principios de los años 2000. Ahorita acaba de tener por ahí un revival este actor con una película que le nominaron al Globo de Oro que se llama Dream Scenario, también muy interesante, pero que bueno, es completamente otro tema. Y bueno, Hombre Peligroso o Lord of War no se la pueden perder porque de verdad, no sé si tú has tenido la oportunidad de verla, pero es una comedia muy interesante sobre las consecuencias de este negocio. Y bueno, es un negocio de sangre y de muerte, pero bueno, qué bueno que existan, y valga la redundancia, aunque sean comedias, este tipo de películas, series que nos hacen reflexionar. Pero mi querido Gonzalo, ¿cuál es la segunda recomendación que nos tienes para poder analizar un poquito más de lo que estamos hablando? Fíjate que la otra recomendación también es una comedia dirigida por Todd Phillips. Todd Phillips, que saltó a la fama haciendo comedias adolescentes, terminó de consolidarse en el mundo de la comedia con esta trilogía de ¿Qué pasó ayer?, que se volvió muy famosa, de estos 3 amigos que se van a una despedida de soltero y tienen que reconstruir lo que pasó la noche anterior porque pues, se pusieron tremenda borrachera. Y antes no sé a quién me recuerdan, no sé a quién me recuerdan. Bueno, déjame te digo que este director ya más recientemente cambió por completo de giro, se convirtió incluso en el ganador del Festival de Cine de Venecia. Él dirigió la película del Guasón, de Joker, con Joaquín Phoenix, que también le valió un Oscar a Joaquín Phoenix, pero en el Inter, justo en esta transición entre la comedia y el drama, tuvo una película muy interesante y que pasó un poco sin pena ni gloria. Se llama War Dogs, Amigos de Armas, le pusieron en español, y está inspirada en un artículo que se escribió para la revista Rolling Stone y que está inspirado, pues, digamos que con holgura o con ligereza en la historia real de 2 chavos, uno que se llamaba David Pacous y otro que se llamaba Efraim Diveroli, que eran dos conocidos de la preparatoria. Uno de ellos, David, se dedicaba a dar masajes, estaba como completamente perdido en su vida, y el otro chavo, Efraim Diveroli, que lo interpreta Jonah Hill, que es un gran actor, era de estos amigos que todos en el grupo le pierden la pista hasta que un día, tras la muerte de una persona en común, se reencuentran y se dan cuenta de que el personaje que hace Jonah Hill, Efraim, había estado perdido, pero de repente tenía una seguridad, un tipo con sobrepeso, un tipo con muchos complejos, pero que regresa a la vida de sus compañeros con una seguridad y con un arrojo que no le conocían, y lentamente se van dando cuenta que es porque se estaba haciendo de mucho dinero. Digamos que toma bajo su brazo a David, quien está perdido, y le enseña que pues el gran negocio que lo está volviendo rico es el de entrar a vender armas para el gobierno y cómo el gobierno pues usa estas armas para las guerras. Lo que es interesante es que nos muestra cómo sí hay grandísimas empresas involucradas en este mundo, pero también hay pequeños contratistas como ellos que con contratos de pocos millones de dólares, ¿no? A diferencia de quienes venden los tanques o las bazucas, ¿no? Ellos vendían beretas y hacían pedidos pequeños. Se dan cuenta de que ahí hay un hueco interesante. ¿Por qué? Pues porque las grandes empresas que se dedican al negocio de la guerra no están buscando esas migajas, e incluso tiene una frase muy interesante, dice: nosotros somos como las ratas, ¿no? Nos alimentamos de la basura que dejan los demás. Es una comedia interesante porque nos muestra cómo 2 chicos a los cuales se les hace muy fácil empezar a generar ganancias a partir de esto, terminan involucrándose al grado de que en el momento en el que un negocio sale mal, se tienen que lanzar y trasladar de un territorio al otro el cargamento de armas, y pues bueno, el grandísimo riesgo que esto implica y cómo esto pues los involucra en el mundo de las drogas, los empodera al grado de que pues se les hacen fáciles muchas cosas que van cambiando su vida, pero todo en un tono de comedia irreverente, muy entretenido, pero que no deja de poner pues sí el dedo sobre la llaga y de demostrarnos cómo estos personajes pues, se vuelan, se pierden por completo en el momento en el que tienen todo el poder que pues les da el tener el gatillo ahí, ¿no? A la orden. Creo que es una película interesante, y junto con Lord of War de Nicolas Cage son 2 buenas recomendaciones para entender este tema y de paso reírse y pasar un buen rato. Bueno, es una lástima que todo lo que nos dices de estas 2 recomendaciones
se pueda percibir con la realidad de violencia e inseguridad que vivimos en estos momentos en México. Pero bueno, es importante que Gonzalo Lira Galván y Pucha Play lleguen cada semana entre Washington y México en su troncomóvil. Mi querido Gonzalo, gracias a ti y al nuevo troncomóvil con el que te mueves ahora. Eso es todo. Un abrazo, Jesús. Y bueno, ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí, en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.